Buenas muchachos, hoy vamos a continuar con el temario del curso. Ya pasamos la primera mitad del curso básicamente con lo que fue el primer parcial. Ahora vamos a continuar pues con la unidad 5, que es la última unidad de electrónica analógica. Esto todavía es electrónica analógica. Vamos a ver otros tipos de transistores que de antemano les comento están principalmente enfocados a lo que es alta potencia. Estos algunos incluso pueden trabajar en corriente alterna, pero están principalmente enfocados para lo que es alta potencia, miles de voltios, valores muy altos de corriente. La ventaja es que también se pueden usar para circuitos como en protoboard, como los que hemos estado armando, pues aunque sea en simulador, pues parecidos a esos, donde usamos valores bajos de corriente y de voltaje. Entonces se adaptan perfectamente a cualquiera de los dos. Ahora bien, aquí vamos a ver varios componentes en una sola unidad. Esta es la parte 1. Esta es la parte 1. Hay otra presentación que veremos la siguiente semana de este tema. Pero hoy vamos a hablar de principalmente dos componentes. El primero es un transistor de monounión que se le llama UJT. Recordemos que antes habíamos visto el BJT, que es pues bipolar, ¿sí? Entonces tenemos dos uniones, pero acá pues este es de una sola unión. Entonces básicamente estamos uniendo dos componentes, dos diferentes semiconductores. Este fue creado en el 48, ya hace bastante rato, pero pudo manufacturarse ya a nivel comercial hasta el 52, y una ventaja principal, y esto es súper importante, es que absorbe poca potencia. ¿Sí? Es un componente que absorbe menos potencia que los que ya hemos visto anteriormente, dicho sea el transistor, el amplificador, incluso el 555, ¿no? Aunque el 555 es para otras tareas. Se usa para varias cosas, como por ejemplo osciladores. Cuando quiero activar un oscilador, cuando quiero mandar por ejemplo el disparo para un monoestable, entonces esto es lo que lo activa, por ejemplo. Se usa también para lo que se llama control de fase. Recordando, yo tengo por ejemplo algo como esto. Tengo una gráfica que es una señal alterna y quiero correr la fase, entonces que por ejemplo empiece por acá. Con el UJT lo que yo hago es decir cuando se activa en este punto la salida, es decir, la corro. Entonces es una de las aplicaciones más útiles que tenemos para el UJT. También sirve para circuitos de disparo, no necesariamente solo de osciladores, sino como de activar algo, ya sea una alarma, encender un motor, etc. Y fuentes reguladas por corriente o voltaje, que al final viene de lo mismo, es decir, indicar hasta qué punto se mantiene activa la señal. Eso lo vamos a entender ahorita cuando veamos más circuitos de este componente. Físicamente se ve como esto, es muy parecido a algunos encapsulados del BJT. Entonces pues ahí es donde es importante entender y tener a mano la hoja de datos, o al menos el código, para poder buscarlo y encontrar el diagrama. A nivel justamente esquemático, pues este es el esquemático del UJT. Vean que es muy parecido, solo que aquí tenemos el emisor, y aquí tenemos dos bases. Básicamente tenemos que esto es un componente y esto es otro, ¿ok? Entonces tenemos dos bases. Ahora bien, aquí tenemos solo un elemento y aquí tenemos otro. La gracia es que aún así, aunque sean solo dos componentes y solo un punto de unión, logro dividirlo como si fueran tres terminales. Y eso básicamente se debe a la forma y al método de la unión. Básicamente lo que yo tengo es una barra de aluminio que se comporta como el elemento del emisor, que se conecta a una pastilla de silicio, como bien dice acá, que es el material tipo N, es el semiconductor tipo N. La barra de aluminio es el tipo P, y en este punto se hace la unión justamente, ¿okay? Ahora bien, al hacer esa unión, lo que yo estoy diciendo es que voy a separar la pastilla de silicio como si fueran dos. Es decir, aquí la estoy cortando.
En este punto la voy a cortar en un material de una menor resistencia y aquí la voy a tener en otro material de una mayor resistencia, típicamente. Por eso dice aquí contacto óhmico de la base, es decir, esto en celeste representa la resistencia de la pastilla. O hay que recordar que de aquí lo que nos interesa es la resistencia de la pastilla. Al hacer la unión NPN, lo que hacemos es, dependiendo de a qué altura se haga esta unión, si ven, y es importante en el dibujo que vean que esto no está a la mitad, está un poco más arriba de la mitad. Si siempre está una relación más o menos como de 60-40, donde aquí tengo el 60% de la pastilla y aquí abajo aquí arriba más bien el 40%, pero eso puede variar dependiendo del fabricante, así que básicamente el punto es que no es a la mitad. Ahora bien, eso implica que la resistencia de arriba o la sección de arriba va a tener una resistencia distinta a la de abajo. Depende ya de muchas cosas internas del material, puede incluso que aunque sea menor material, valga la redundancia, esto sea mayor el valor óhmico, pero eso ya depende mucho de qué impurezas se le hayan agregado. El punto es que las resistencias son diferentes y tenemos entonces dos terminales, la base 2 y la base 1. ¿Okay? Entonces es importante también memorizar y tener presente más bien que la base 2 siempre está arriba y la base 1 pues es la que está como la patilla de abajo. Entre esos dos elementos vamos a tener un voltaje, que al final es el voltaje que activa, que se activa más bien con el UJT. Aquí lo que vamos a tener es lo que llamaremos la salida. Para acá en este punto tenemos una fuente y yo le pondría alguna carga por aquí. Ahora bien, lo que realmente va a activar el UJT es la corriente, el voltaje. Se activa por voltaje, eso es muy importante. Se activa por voltaje y va a ser el voltaje que fluya y que caiga en esta terminal del emisor. Por ahora en esta diapositiva lo más importante es entender físicamente cómo se construye. Tengo una barra de aluminio que es el material tipo P, se une a una pastilla de silicio que es el tipo N, se une a un punto distinto a la mitad de la pastilla, creando dos valores de resistencia diferentes y dos terminales que son bases. La idea es que entre las bases va a fluir una corriente y va a caer un voltaje. El UJT es un elemento de voltaje. ¿Okay? Es un elemento de voltaje. A diferencia del BJT, que era un elemento de corriente, en este tenemos un elemento de voltaje. Básicamente lo que vamos a decir es que tiene dos corrientes, la corriente del emisor y la corriente de la base 2, que es la que va a bajar para activar algo que tengamos en este extremo derecho. En este punto vamos a tener lo que se llama el voltaje del emisor, que el voltaje del emisor es el que activa el componente. Y en este punto esto sería lo que se activa, es decir, la salida podemos considerarla, ¿okay? La consideramos como la salida. Ahora bien, a veces vamos a tener una fuente como tal y lo único que interesa es cuando permite flujo aquí de la corriente. A veces también se pone una carga por acá, eso ya depende de la aplicación. Puede ponerse una carga en este lado derecho o en este lado del medio, ¿okay? en la patilla de la base 1. Estas corrientes son exactamente con la misma idea del BJT, es decir, siempre van en ese sentido. ¿Okay? Aquí no hay diferencias entre NPN y PNP, no, aquí solo hay esta configuración, pero las corrientes siempre tienen este sentido. La del emisor tiene que entrar en el sentido de la flecha igual, y la de la base 2 tiene que fluir en esta polaridad, si no, entonces el componente no va a funcionar correctamente. A nivel de circuito equivalente, como lo dice aquí, equivale a dos resistores, uno fijo y uno variable, eso es muy importante, y un diodo. Ese diodo va a estar acá, en la patilla de aluminio, ¿sí? en la barra de aluminio, que es el emisor. Este diodo es como un diodo de silicio. Ahora bien, acá recalco el hecho de que lo que es equivalente es el comportamiento, porque por supuesto el aluminio es muy diferente al silicio, entonces no vamos a tener propiedades idénticas, pero a nivel de comportamiento
funciona como un diodo en el sentido de que solo puede dejar pasar corriente en ese sentido de la flecha que indica la flecha del dibujo del diodo. No se comporta más parecido a un diodo de silicio que a un diodo de germanio, además recordando que el diodo de silicio es el más global y general que existe. Entonces el emisor se comporta como un diodo. Ahora bien, por el otro lado tenemos dos resistencias. Este dibujo de acá, esta es la resistencia variable, ¿okay? Por si alguien todavía no le es tan familiar o quizás no lo recuerda. Esta es la resistencia variable. Técnicamente es diferente a un potenciómetro. Un potenciómetro tiene 3 patillas y se ve de esta manera. En cambio una resistencia variable se ve de esta manera. Tiene 2 patillas y yo tengo una pequeña perilla donde lo varío. Técnicamente es diferente, aunque el funcionamiento al final de cuentas es exactamente igual, solo que para conectar uno yo ocupo conectarlo diferente que el otro, pero básicamente funciona exactamente igual, entonces no hay mayor cosa por ahí. Ahora bien, el detalle es que esta resistencia es variable, y esa resistencia varía dependiendo de la corriente del emisor. Dependiendo de esa corriente vamos a tener un valor de resistencia acá, puede ser mayor o menor, que es la resistencia a la base 1, y dependiendo de esa resistencia vamos a poder permitir un flujo de corriente que sería la corriente en la base 2, porque al final de cuentas la corriente en la base 2 sí va a entrar por la resistencia fija, que es esta resistencia base 2, esta es la fija, entonces va a tratar de pasar por aquí, pero si esa resistencia es muy alta, entonces no va a permitir el paso de energía en su totalidad hasta la Tierra, entonces de ahí no vamos a tener un funcionamiento correcto del UJT, no va a estar encendido pues. Para saber eso, para definir esto, pues básicamente uno lo que calcula es, bueno, tenemos un valor de ganancia, permítanme ver, me parece que está aquí en la presentación, en la otra diapositiva, tenemos por acá, okay. Para un transistor de monunión, RB1 puede variar de 5 kiloohmios a 50 ohmios. Vean que este valor varía en un rango muy amplio por un cambio de la corriente del emisor de 0 microamperios a 50 microamperios. Este rango no es tan alto, pero si estamos, esto significa que correspondiente, quiere decir que si estamos en 0 microamperios aquí en la corriente del emisor, entonces la resistencia puede ser más o menos 5 kiloohmios, y cuando estamos en 50 microamperios estamos en unos 50 ohmios, es decir, cuando hay más corriente acá, pues esto baja, y ya, recuerden que tiene sentido porque estamos activando el componente. A una mayor corriente de activación en el emisor, pues la resistencia baja para permitir el encendido del UJT. La resistencia entre las bases se llama RBB, es decir, la resistencia entre las bases, y es la suma de ambas, pero es la suma de ambas, aquí vamos a poner un paréntesis para aclarar esto, es la suma de ambas cuando la corriente del emisor es 0, es decir, yo puedo llegar y con un multímetro medir el valor de resistencia entre las patillas de las dos bases, pero para que eso me sirva, ese dato me sirva, tengo que hacerlo cuando el componente no recibe corriente en el emisor. La mejor forma es cuando el componente yo lo tengo en el aire, en la mano, y lo puedo medir. Esa es la mejor manera. Igual pues es un valor que se puede buscar y encontrar en la hoja de datos, o incluso aunque el componente ya esté montado en alguna placa, si no tiene energía pues se puede medir, entonces no hay problema, pero la forma más certera es esa otra. Por otro lado, la resistencia base 1 es variable, pero es variable y yo puedo calcular su punto inicial. Va a depender de cuánto voltaje estoy calculando acá, te estoy entregando entre las bases, de cuánto voltaje estoy aplicando. Puede ser una fuente o puede ser un voltaje que está cayendo que proviene de otro circuito. Ese voltaje va a venir dado por la caída de tensión entre las dos bases y lo multiplico por un valor eta. ¿Okay? Esto es la letra griega eta, que es lo que llamamos la ganancia del UJT. Esa ganancia es un valor adimensional, es exactamente la misma idea que el beta. Y sí, ya sé lo que están pensando, esta gente no tiene muchos imaginación para los nombres, y ni siquiera para usar las letras, beta, eta, etcétera, y sí, y así son. Pero bueno, entonces tenemos la ganancia eta, que se representa por esa letra griega parecida a una n, y cuando la multiplico por el valor del voltaje,
voy a obtener el valor de la resistencia, pero otra vez cuando la corriente es 0. Y ese es el valor que a mí me dice, ok, a partir de ese valor yo puedo hacer esta suma. Si yo no tengo este valor de RB1, no puedo saber esta suma. ¿Y de qué me sirve eso? Bueno, de que puedo saber cuánto voltaje puedo aplicar. Si yo quiero que esto encienda, pues tengo que aplicar un voltaje mayor. Y vean que también tiene sentido porque yo puedo calcular a través de esto, midiendo, vamos a ver, para hacerlo más claro. Yo llego y mido el valor de esta resistencia, físicamente, con un multímetro, cuando la corriente es 0. Luego, yo sé qué voltaje quiero aplicar, porque lo tengo o porque ya viene de otro circuito y ya está dado. Y sé el ETA, porque el ETA es un valor de la hoja de datos, dependiendo del UJT que yo escogí. En ese momento yo puedo calcular este valor y este otro. A partir de ahí voy a obtener el valor de la resistencia de la base 2, este. Por tanto, ya puedo calcular cuánto es la corriente de la base 2. Y ya voy a poder saber si es mucha o poca. Entonces puedo comenzar a jugar con eso. Entonces saber si puedo aplicar, y tengo que aplicar más bien más voltaje acá o menor voltaje, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces esa es un poco la idea. Aunque para eso ya hay ecuaciones ya montadas, que son las que vamos a usar ahorita. Vamos a ver. En general, el valor de la resistencia de la base oscila en esto, de 4 a 10 kiloohmios. No es un rango muy amplio. Si recordamos que la resistencia de la base 1 por sí sola puede variar de 5 kiloohmios a 50, entonces pues el resto lo va a consumir la resistencia de la base 2, pero otra vez depende de cuánto sea la de la base 1. En total siempre vamos a andar por esto, y al final esto lo que quiere decir es la resistencia de la pastilla va a rondar este valor. Como bien les mencioné antes, la posición de la barra de aluminio va a determinar qué valores tengan cada una de las resistencias, siempre y cuando la corriente sea 0. La magnitud del voltaje de la resistencia base 1 con la corriente igual a 0 se determina por la regla de divisor de voltaje. Si recuerdan, acá yo tengo un divisor de voltaje. Tengo este voltaje acá de la base que lo divido entre la resistencia de la base 2 y la resistencia de la base 1. Literalmente con la regla que ya habíamos visto en principios. Ahora bien, este valor se puede obtener igual a partir de esta relación, que básicamente viene dado por lo mismo, es decir, eta se puede representar como esto, que al final de cuentas eta quiere venir o es dado por esta relación. Es decir, si yo solo les doy uno de estos dos valores, ustedes pueden calcular el otro sabiendo el eta, o calcular el eta sabiendo estos dos valores. Ahora bien, en potenciales de emisor aplicados, es decir, cuando se aplica un voltaje en el emisor mayores a la suma del voltaje de la resistencia base 1 y la caída del diodo, que puede ser entre 0.35 y 0.7 voltios, es decir, vean que este diodo no es ni de silicio ni de germanio, al final recordemos que es un comportamiento como un diodo y que al final esto es aluminio, pero ahí va a caer un voltaje que ronda este rango variable, vamos a decir. Y esto también es un valor de la hoja de datos. Entonces, uno en la hoja de datos tiene que revisar cuánto voltaje se consume entre la patilla del emisor y el punto del centro de las dos bases. Entonces, si este voltaje es mayor al voltaje de esta, a este voltaje que hay en el RB1 y al voltaje del diodo, ven que al final esto es una malla. Entonces, si este voltaje aplicado aquí en E es mayor, el diodo se encenderá y por tanto el UJT va a comenzar a trabajar. Eso se representa en esta ecuación que tenemos acá. Y este VP se le llama el voltaje de encendido. La P es por las siglas en inglés, pero básicamente es el voltaje de encendido. Sabemos que el voltaje de encendido es igual al menos a esto, puede ser mayor. Es igual al valor de eta por el voltaje entre las bases más el voltaje que consume el diodo que tiene ese UJT como tal. Esto nos lleva a la gráfica de cómo se comporta el UJT básicamente. Yo tengo que para el UJT tengo varias regiones. Tengo la región de corte, la región de resistencia negativa, que es la región tradicional o la región normal, digamos, de trabajo, y la región de saturación. Ahora bien, vean que esto es una gráfica del voltaje respecto a la corriente. Es distinto a la otra.
¿Por qué? Porque el UJT es un elemento de voltaje, recordando esto. Ahora bien, de aquí lo importante es que hay un punto donde esto enciende, que es el punto cuando tenemos voltaje de encendido y pues corriente de encendido. Y hay un punto donde esto se apaga, que es el punto en lo que llamamos el valle. El valle se le llama por la forma esta de la curva, donde ya aquí tenemos el punto más bajo. Si ven, luego esto comienza a subir cuando estamos saturados. El voltaje es muy poco, pero la corriente comienza a dispararse. En este punto del valle, entonces aquí se apaga. Y en este punto se enciende, en el punto de encendido, en el punto mayor de la cresta. Este punto del valle tiene lo que llamamos un voltaje del valle y una corriente del valle. Estos 4 valores vienen dados también en la hoja de datos y siempre hay que revisarlos para saber entre qué rangos puede trabajar mi UJT. Es decir, en esta sección en gris es cuando el UJT está encendido y funcionando correctamente. Antes de esto, en la región de corte está apagado y en la región de saturación está por quemarse entre más crezca esta corriente. Básicamente, ya ahí no estamos trabajando en un rango correcto. Esto es básicamente lo que les acabo de mencionar, explicado pues ya en mayores palabras para que lo puedan revisar después con la presentación. Y básicamente el tema de la reducción de la resistencia se le llama así debido a la barra de aluminio, es decir, el hecho de fundir, o más bien, bueno, fundir no, porque no es una operación de fundido tradicional, sino unir, más bien, la patilla, la barra de aluminio con la pastilla de silicio. Eso crea una región donde más bien la resistencia se comporta como si fuera negativa, va bajando. Por eso, de hecho, conforme más corriente aplicábamos, vamos a ver, veámoslo por acá, conforme más corriente aplicábamos, más pequeña se iba haciendo la resistencia. Por eso se le llama resistencia negativa, porque va decreciendo. Si recuerdan, la línea o la curva tradicional de la resistencia es algo así. ¿Okay? Aquí tengo la resistencia y aquí tenía el voltaje y la corriente. Aquí ven que es una pendiente negativa, esa es la idea, por eso se le llama resistencia negativa. En esta región, justamente, se aproximan a las de un diodo semiconductor en el circuito equivalente, es decir, por eso esto se parece a un diodo. Los 3 parámetros importantes, o los 4 parámetros en realidad son el voltaje encendido, el voltaje del valle, la corriente de encendido, la corriente del valle y por supuesto el ETA. Eso es lo importante que uno tiene que tomar de la hoja de datos. Ahora bien, acá por ejemplo vamos a entender cómo se comporta dependiendo de cada valor de la corriente del emisor. Aquí tenemos varias gráficas que son de diferentes voltajes de la base que nos van a dar diferentes comportamientos de la curva. Todos estos tienen la cresta en 0. Si ven, eso está un poco corrido. La curva real se ve de esta manera. Aquí hay un pequeño valor. Y aunque en la práctica la gente o se suele suponer que la corriente del emisor empieza en 0, realmente empieza en un valor un poquito mayor a 0, pero muy cercano a 0. Por eso se puede decir que en la práctica la cresta siempre es el punto sobre el eje Y. Aquí vamos a tener el voltaje encendido, que para este caso empieza en 16 voltios y comienza a bajar. El punto del valle debería rondar entre 10 y 12 voltios para esta primera curva, con un voltaje base de 30 voltios. Si bajamos a la más pequeña, que es la que tiene 5 voltios, el pico, el encendido es un poco menor a 4 voltios, pero el valle ya ronda entre los 6 y 7 voltios más o menos. Entonces ya después de eso ya comienza a saturar. Entonces este tiene un menor rango de funcionamiento. Entre 6 y 7 miliamperios era la corriente. El punto del voltaje en el valle sería cercano a los 2 voltios. Entonces sí, tenemos un rango de voltaje mucho más pequeño. Eso depende, y esto me hace decidir qué UJT yo tengo que usar. Aquí del otro lado lo que queremos resaltar es que valores fijos, que son dependiendo del UJT, van a ser el ETA y el voltaje del diodo. Estos dos vienen dados por el UJT físico que yo escogí. Ya fuera de eso, pues simplemente
lo que varía es el voltaje que le estoy aplicando tanto en la base como en el voltaje de encendido. Ok, antes de entrar a este otro componente, quiero resolver un ejemplo para que quede un poco más claro cómo trabajamos este componente del UJT. Entonces permítanme dibujarlo por acá. Vamos a ver, yo lo que tengo, y un circuito típico de un UJT, que es básicamente los que pueden encontrar luego en exámenes viejos y demás, es donde tengo una resistencia 1, un capacitor, el UJT, una resistencia 2, y estas dos van a tierra, y aquí tengo el voltaje de base, que para este ejemplo lo vamos a decir que es 30 voltios. Aquí quiero recalcar algo. El circuito que vemos equivalente acá, todo esto, vamos a ver si tengo otra donde lo tenga sin tanto sketch. Disculpen, vamos a ver por acá. Ok, tomémoslo aquí. Entonces todo esto se está redondeando en celeste. Todo esto es este componente, ¿okay?, que ya tengo mostrado acá. ¿Okay? Ahora bien, con eso lo que quiero llegar es que esta resistencia 1 y esta resistencia 2 no tienen nada que ver con las resistencias de las bases. Son resistencias que ya trae el componente, o el circuito donde estamos usando este componente más bien. Entonces este es un UJT, y vamos a decir que lo que me interesa, y voy a permitirme escribirlo por acá, la idea, lo que me piden es determinar el valor de R1 que garantice el correcto encendido y apagado del UJT. Ahora bien, con esto lo que queremos decir es, yo quiero determinar, según los valores del UJT, pues qué valor tiene que tener R1. ¿Por qué R1? Bueno, vamos a entenderlo por acá. Si yo pienso en este circuito, voy a tener una corriente por acá que se va a dividir, y voy a tener otra corriente por acá que va a fluir hasta abajo. ¿Okay? Ahora bien, esta primera corriente que se divide se va a dividir en la corriente del emisor y la corriente que carga el capacitor. ¿Cuál es la idea de este circuito? Básicamente yo tengo la resistencia 1 que me va a decir cuánta corriente fluye desde la fuente hasta este punto, y la corriente del emisor, recordemos que es la que enciende el UJT. Entonces claro que me interesa determinar cuánto es esta corriente. Por eso es que R1 es tan importante. ¿Para qué está el capacitor acá? Bueno, el capacitor, cuando almacena, lo que almacena es voltaje. Entonces vamos a tener un valor de voltaje fijo en este punto, y ese se va a convertir en el voltaje del emisor, que al final, si recordamos el circuito, es este componente de acá. ¿Okay? Esto es el voltaje que viene dado por el capacitor, este de acá. Entonces, como el UJT ocupa voltaje para encenderse, ocupamos que este valor también sea importante. Dependiendo de cuánto quiero yo que sea el pico, así voy a indicar de qué valor va a ser el capacitor. Vean que aquí yo lo que tengo es un circuito RC. Si recordamos, ese RC va a ser igual al tau, y eso me va a decir cuánto tarda el capacitor en cargarse, y va a implicar en los valores y la selección del capacitor. Voy a saber cuánto tarda en cargarse y hasta qué valor de voltaje va a llegar a cargarse. Entonces de esa manera uno escoge el capacitor para este circuito. ¿De qué me sirve R2? Básicamente en R2, en este caso, se conectaría, R2 podría perfectamente ser la carga, y tiende a ser la carga.
lo que yo quiero conectar. Entonces ahí es lo que yo quiero activar. Ahora bien, entonces dependiendo de todo esto, al final el punto y el elemento clave es R1, porque R1 me va a variar y me va a decir, ok, cuánto voy a tardar en cargar el capacitor y qué valor va al final a fluir por la corriente del emisor. Ahora bien, para calcular y desarrollar este ejercicio ocupamos varios datos. Ocupamos saber cuánto es el eta, que de este UJT vamos a decir que es 0.5. Luego tengo el voltaje del valle, que va a ser 1 voltio. Luego tengo el voltaje del pico, que van a ser 14 voltios. Luego voy a tener la corriente del pico, que son 20 miliamperios, y la corriente del valle, que son 10 miliamperios. Todos estos son datos pues de la hoja de datos, que bien se les darían a ustedes, o se les daría pues el código para que busquen la hoja de datos si es un tipo de ejercicio distinto. Este es el ejercicio más común que hay con UJTs. Realmente, tal vez no lo he mencionado antes, los UJTs son un componente ya viejo, ya no se usa tanto para diseños nuevos, y con esto quiero recalcar que digo diseños nuevos, es decir, hay muchos componentes como por ejemplo equipos de manufactura. De hecho, muchos circuitos de las fresadoras, tornos y demás usan estos componentes para disparar y activar alguna señal que se ocupe, por ejemplo de emergencia o incluso de activación de un motor. Pero porque los diseños de estas maquinarias, principalmente las manuales, son ya algo viejos, ¿no? Entonces todavía se mantiene el uso de los UJTs, pero realmente no es un componente que ya en la actualidad se siga usando mucho. Entonces eso para que lo tengan claro. Entonces por eso nos enfocamos solo en este circuito que nos dice de 3 valores y cómo elegir un UJT y las resistencias que lo activan. Ok, entonces aquí me permito llegar a otra página y vamos a decir que básicamente para que se encienda el UJT, y pónganme atención acá porque esto lo voy a mencionar nada más. Para que se encienda el UJT correctamente, la resistencia 1 no puede limitar la corriente del emisor a un valor menor que la corriente de encendido. Es decir, vamos a escribir una parte. R1 no debe limitar la corriente del emisor a un valor menor de IP, que es la corriente de encendido. Eso se traduce en que el voltaje de la resistencia 1 debe ser menor que esto. Es decir, el voltaje de la resistencia 1, que al final es multiplicado por la corriente de encendido, tiene que ser obligatoriamente menor, estricto, vean, a la diferencia entre la fuente y el voltaje de encendido. Vean que estos dos son valores de la hoja de datos, ¿okay? Por eso los damos antes. Esto implica que R1 debe ser menor a esto, y esto es para encendido. Aquí, perdón, aquí no era R1, era IP. ¿Okay? Y esto es para encendido. Ahora bien, para apagado, pues vamos a agregar otra. Para el apagado lo que ocupamos es que R1 sea lo suficientemente grande como para que la corriente del emisor esté por debajo de la corriente del valle. Es decir, R1 debe ser lo suficientemente grande para que la corriente del emisor sea menor a la corriente del valle. Esto al final de cuentas lo que va a implicar es que el voltaje, igual lo relacionamos con voltaje,
es que el voltaje de la fuente menos el voltaje del valle tiene que ser menor a esto. De esta manera nos aseguramos que esta condición se cumpla, que la corriente del emisor siempre sea menor a la corriente del valle cuando yo quiero apagar el UJT. Al final de cuentas esto implica, en realidad es un sí y solo sí, pero que tenemos esta inecuación. Y esto es para apagado. Por tanto, y vamos a ponerlo en rojo, tenemos que para un correcto encendido y apagado al mismo tiempo del UJT tenemos estas inecuaciones. Es decir, para que él se encienda y se apague correctamente, y con correctamente me refiero a sin dañarse y sin dañar nada que esté conectado al UJT, pues básicamente la resistencia 1 tiene que mantenerse en este rango siempre. Este rango vamos a ver que es bastante alto, es decir, si yo calculo para este elemento, para este componente, según los datos que les di anteriormente, pues básicamente vamos a decir que tendríamos la fuente es de 30 voltios, el voltaje de encendido es de 14, luego tengo que aquí tengo 20 microamperios, R1 debe ser menor a esto y debe ser al mismo tiempo mayor a los mismos 30 voltios menos el voltio que tengo de voltaje en el valle, que es muy poco. Vean que el rango es muy grande, es decir, esta curva se vería bastante amplia, y tengo 10 miliamperios de corriente del valle. Haciendo esto, pues básicamente tengo que aquí la resistencia tiene que rondar entre los 800 kiloohmios y los 2.9 kiloohmios. Es un rango bastante amplio, ustedes pueden escoger cualquier valor de estos y funcionaría perfectamente. Ahora bien, ¿qué es el otro valor que me permite diseñar correctamente el circuito? Bueno, el capacitor, y ya eso es más criterio de diseñador. ¿Cuánto quiero que tarde el UJT en activarse? Una vez que le estoy entregando corriente por acá, ¿cuánto quiero que tarde en activarse? Y eso va a depender de esto que les mencioné antes. La R2 solo va a depender de lo que quiero activar, básicamente, de cuánta corriente quiero que fluya por ahí. Y básicamente de esta manera se construye este circuito del UJT. Y ya con esto yo digo, ok, poniendo esa R1, por ejemplo, entonces yo digo, ok, típicamente lo que uno sabe es el tau, bueno, 5 tau realmente, ¿no? Entonces sabemos un tiempo en el que yo quiero que se active el UJT, que ya le comencé a dar corriente, quiero que dure tantos segundos o tanto tiempo en activarse. Entonces a partir de esto yo puedo calcular el valor del capacitor, ya teniendo una R1. Si quieren pueden verlo como un sistema de ecuaciones al final de cuentas, y resolverlo, pues dos ecuaciones, dos valores, para obtener el R1 y el C. Y la R2 sería muy dependiendo nada más de lo que quiero activar. Típicamente solo se pone la carga y listo. Y ese se vería el valor en ohms de la resistencia. ¿Ok? Entonces, esto lo pueden revisar en el libro. En realidad es un ejemplo del libro, del Floyd me refiero. Pero pues acá explicando un poco esta parte. La ecuación importante es esta, la que está en rojo, para el correcto encendido y apagado del UJT. Dicho eso, vamos a pasar al otro componente, que de este vamos a ver una parte hoy y la otra parte en la próxima semana, donde ahí sí haremos más, haremos los ejercicios de este componente, los ejemplos y veremos los otros dos componentes que faltan de esta unidad, pero que son muy parecidos. Este componente es el más importante de esta unidad realmente, y es el que se llama SCR. Es lo que llamamos el rectificador controlado de silicio. Es decir, es un componente de silicio y tiene bastantes usos. Fue presentado por la compañía de Bell Telephone en el 56, rato ya después del UJT. Y tiene muchísimas aplicaciones, y es un componente que perfectamente trabaja en valores de alta potencia como valores de baja potencia. De hecho, este del dibujo es un componente, un SCR, que trabaja para alta potencia. Este se pone en los bancos de transformadores, en las subestaciones y en todos los circuitos que, por ejemplo, activan motores ya de gran tamaño o transformadores de gran tamaño, como los que mandan la energía hacia nuestras casas.
ese es un ejemplo de donde se usan estos componentes. Y básicamente es un activador. Entonces vamos a entenderlo por acá. Voy a bajar un poquito. Okay. El rectificador controlado de silicio tiene varias presentaciones, pero lo que me interesa es que, bueno, puede trabajar en potencias tan altas como 10 megawatts, eso ya es bastante, y puede trabajar en corrientes de hasta 2000 amperios y a 1800 voltios, que ya es bastante. Claro que igual este dato constantemente se va mejorando, entonces no me extrañaría, y no se extrañen de que ya hayan SSRs que trabajen a valores todavía más fuertes, ¿no? mayores. La frecuencia puede trabajar a una frecuencia pues relativamente alta, 50 kHz, porque no estamos trabajando señales que van a ir muy rápido, porque señales a una frecuencia mayor pues ya es comunicaciones y eso es otro tema. Pero acá es para activar y para potencia. Recuerden que la electrónica de potencia es manejar valores altos de energía para activar componentes que requieren mucha energía, como motores muy pesados o maquinaria bastante pues potente. Vamos a ver, tiene aplicaciones, pues aquí hay algunas muy particulares. Calefacción por inducción, que eso es algo bastante útil cuando se quiere trabajar en laboratorios donde quiero controlar muy bien el valor de la temperatura que estoy aplicando en el espacio. Y la limpieza ultrasónica, que esto es ya cuando tenemos equipos más de medicina y quiero hacer una limpieza pues bastante particular de los componentes, o cuando quiero tener un cuarto completamente limpio de manera todavía más exagerada, por decirlo así. Ahora bien, este es el esquemático. Tenemos un ánodo, un cátodo y una compuerta. Si ven, es básicamente igual a un diodo, pero con una tercera patilla. Esta patilla es una compuerta o disparo, y como es un disparo ya se imaginarán, básicamente yo tengo que mandarle una señal de una corriente por esta patilla para decirle al diodo, ok, ya esto está encendido, ahora deje pasar la corriente. Ese es el funcionamiento a muy grosso modo y de manera muy general del SSR. Yo le mando una corriente aquí por la patilla de disparo y él abre el flujo de corriente y fluye la energía de la corriente del ánodo hacia el cátodo. Y listo, activamos algo. Ahora bien, acá en este componente que es esta presentación de acá, tenemos tres patillas, esta y la rosca. La rosca es una patilla, eso es muy importante, porque incluye y va mezclando la parte mecánica con la electrónica. Al final de cuentas, la carcasa de esta rosca es el ánodo. Podríamos pensar que está como al revés de este. La compuerta es el cable más pequeño siempre, porque la señal de compuerta, vamos a decir que este es el G, este es el cátodo y este es el ánodo. La compuerta siempre requiere un valor de corriente muy pequeño, miliamperios perfectamente. Lo que importa es que le llegue la señal, y esa es la magia del SSR, porque mezcla muy bien lo que es la electrónica de control y la electrónica de potencia. La electrónica de potencia permite el flujo y el funcionamiento de alta energía, alta corriente, pero la de control, la electrónica de control, trabaja únicamente con valores de sí o no, es decir, pequeños valores de voltaje, pequeños valores de corriente, solo una señal que me diga, ok, sí, enciéndase. Esa es la magia del SSR, que permite mezclar ambos mundos básicamente. Aquí básicamente lo que vemos es cómo está construido. Tenemos, permítame, 1, 2, 3, 4 y la otra pata, 4 capas de componentes tipo P, tipo N y así sucesivamente. Recuerden que siempre tienen que estar alternados. Y en el cátodo va a salir la corriente. Ven que es la última capa que tenemos y ahí va a salir toda la corriente que entre por el ánodo. Solo va a entrar corriente por el ánodo cuando la compuerta le diga, ok, sí, puede dejar pasar corriente. Aquí vemos algunas otras presentaciones. Esta es una presentación más para protoboards, más para valores pequeños. Este es uno de los más usados. Este es, como ven, de marca Motorola. La K, recuerden que es cátodo en inglés. Y tenemos tres patillas exactamente iguales. Este agujero que vemos acá es para poner disipadores de corriente, porque esto va a permitir el flujo de corrientes muy altas, entonces se va a calentar. Entonces se le aplica un disipador que básicamente se diseña exactamente igual a como ustedes ya vieron en los otros cursos, cuando hablaron más de temas de calor, con las pequeñas aletas, como las aletas que tienen, por ejemplo, un ventilador. Estoy hablando de ventiladores de tarjeta madre, por ejemplo. Entonces esto se rosca acá, literalmente, las aletas. El disipador pues tiene un agujero donde se atornilla esto, típicamente se le pone pasta térmica en medio y entonces permite que este componente libere el calor dejando pasar la corriente sin dañarse, porque tienen valores de temperatura que hay que respetar.
en algunas hojas de datos son muy específicas y claras y dice el valor de temperatura con disipador y sin disipador, entonces hay que revisar muy bien eso, pero típicamente el valor que viene, si no trae esa especificación, si no dice cada caso, el valor que dice en la hoja de datos del componente es sin disipador, entonces es recomendable siempre ponerle un disipador, sobre todo si vamos a trabajar en el rango máximo de corriente que indique la hoja de datos, la especificación. Ahora bien, por acá, esta es la otra presentación, esta se usa para ya altas potencias, vamos a decir en subestaciones por ejemplo, o en motores pues ya bastante grandes, y es básicamente el funcionamiento que ya les expliqué. Hay otras presentaciones, pero ya depende básicamente del componente. La gracia del SCR es que cuando está en conducción, es decir, cuando está fluyendo la energía desde el ánodo hasta el cátodo, la resistencia es prácticamente cero. La resistencia entre estas dos patillas es prácticamente cero. Ronda entre 0.01 ohmios y 0.1 ohmios. Es ridículo. Por otro lado, cuando no está fluyendo la energía, cuando la compuerta no le ha mandado la señal, la resistencia es de 100 kiloohmios o más. Y eso es pues bastante elevado. En general, depende mucho de la corriente. Hay corrientes que pueden vencer esto, aunque yo no tenga señal de compuerta. Ahora bien, se debe aplicar, y aquí me centro en esta parte, un pulso de magnitud suficiente a la compuerta para establecer una corriente que encienda el SCR. Es decir, el valor de corriente de la compuerta pues también tiene un límite, es decir, yo tengo que superar cierto valor en la corriente de la compuerta para que él se active y funcione. De forma equivalente, el SCR funciona como si yo tuviera dos transistores. Y básicamente yo tomo las 4 capas y lo parto diagonalmente. Así voy a tener un PNP y un NPN. Entonces construyo con el comportamiento de un SCR, lo construyo con un PNP y con un NPN. Lo que ocurre es que en el ánodo vamos a tener la entrada del PNP, el emisor del PNP. Entonces entra la corriente, activa el colector del otro transistor. Esta corriente del colector de acá se convierte en la de la base y todo lo demás permite flujo hacia el cátodo, que al final es la salida del emisor del NPN. Pero esto solo ocurre cuando yo le mando una señal aquí en la base. Y con esto quiero recalcar, es posible que esta corriente del colector, sería corriente del colector 1, fluya y no ocupe una señal de compuerta. Con esto a lo que quiero llegar, y esto memorícenlo bien, es posible que el SCR se encienda aunque yo no le haya mandado una señal de la compuerta. Eso ocurriría si la corriente del ánodo es suficientemente grande como para vencer este valor de resistencia. Es decir, no siempre ocupo solo la corriente de disparo. Puede que se encienda aunque no tenga corriente de disparo. Si la corriente del ánodo es suficientemente grande. Ahí es donde uno tiene que calcular muy bien y revisar de cuánto se ocupa la corriente de disparo y cuánto va a ser mi corriente en el ánodo. Aquí básicamente explica de nuevo el funcionamiento. Básicamente lo que yo tengo es que esta corriente de colector 1 puede ser suficientemente alta para que no ocupe otra corriente. Lo usual y el funcionamiento que uno espera es que esta corriente de colector 1 se suma con la corriente de la compuerta, que vamos a poner por acá, y se convierten en la corriente de la base 2, que se ve por aquí, y eso activa este transistor. Cuando se activa este transistor permite el paso de esta corriente, convirtiéndola en la corriente del cátodo, que es la corriente que viene desde aquí arriba. Esa es la idea, piénsenlo como flujos de agua. Aquí entra, se divide, luego se vuelve a juntar con otro, y si esto es suficiente para abrir esta llave por sí solo, digamos, para romper esta barrera, entonces se junta con la otra y deja pasar, y se convierten en la que venía originalmente. Esto es igual la misma explicación, pero con mayor texto para que ustedes puedan pues leerlo después y anotar sus conclusiones y sus apuntes. Ahora bien,
esto es para que vean básicamente la escala, ¿no? Aquí tenemos el ánodo, este pequeñito de acá sería la compuerta y este de acá es el cátodo. Ahora bien, el SCR tiene algo que se llama tiempos de encendido de 0.1 microsegundos a 1 microsegundo. Eso es lo que él puede durar de estar encendido a apagarse. Es decir, puede estarse apagando, encendiendo constantemente, y va relacionado a la frecuencia de los 50 kHz que decíamos antes, pero tiene un rango. No podemos pensar que va a ser literalmente instantáneo, ¿no? Ahora bien, para la percepción humana esto es básicamente instantáneo, pero hay muchos circuitos donde no lo es. Entonces hay que tener mucho ese cuidado. Ahora bien, también esto depende de qué valores de corriente tengamos, porque si tenemos mucho amperaje, como este valor de 100 a 400 amperios, pues los tiempos van a aumentar. Esto es para uno típico, por ejemplo de protoboard. Algo muy importante es, ya les expliqué cómo se enciende, pero no les he explicado cómo se apaga. Y eso es lo que suele ser complejo del SCR, cómo lo apago. Para apagar un SCR, básicamente se ocupan dos maneras. Hay dos métodos, yo voy a explicar la forma general. La corriente en el ánodo y el método de conmutación forzada, correspondientemente a cada dibujo. Básicamente lo que se ocupa al final de cuentas es que la corriente en el ánodo, la corriente que está entrando por el ánodo en el SCR sea cero. Pensemos que esto es porque ya el SCR está encendido, es decir, ya yo le mandé corriente por acá en ambos dibujos, pero lo que ocupo es apagarlo. No puedo mandarle otro disparo, eso no le va a hacer absolutamente ninguna diferencia. De hecho, que esto quede muy claro, el SCR con solo un disparo suficiente se activa y se enciende. No ocupo mandarle un disparo, no ocupo mandarle un disparo cada cierto tiempo. Él memoriza el disparo, entonces ya con un solo disparo ya se abrió y no ocupa más disparos. Y no importa cuántos disparos le mande después del primero, eso no va a hacer ninguna diferencia. Para él es como que no estuviera pasando nada. La única forma entonces de apagarlo es aquí, quitándole la corriente que está entrando por el ánodo. Hay varias formas de quitarlo, pero típicamente, o sea, al final de cuentas, lo que hacemos es usar un interruptor. El detalle es que si uso este interruptor acá, que es quitando la corriente en el ánodo, pues sí, va a ser cero. Pero si yo tenía otro elemento conectado acá, pensemos por ejemplo en que tengo un motor, viene el interruptor y viene el SCR. ¿Okay? Si le quito la corriente acá, el motor se apaga de golpe, y eso no puede ser necesariamente bueno, dependiendo de la aplicación. A veces yo no quiero apagar un motor de golpe, sino que tengo que apagarlo lentamente. Entonces lo correcto, y esa es la mejor manera de apagar un componente, es un SCR, perdón, es con el método de conmutación forzada, donde yo tengo básicamente un switch, un interruptor, pero en paralelo al SCR. ¿Por qué es mejor el paralelo? Bueno, porque la corriente que viene aquí, en este caso la corriente que venía, dejó de fluir a partir de ese punto. Entonces se apagó todo de golpe, como cuando se va la corriente del todo, ¿no? En cambio aquí la corriente se divide. Aquí cuando cierro este botón, y ven que aquí es abrir y aquí es cerrar la intención. Cuando cierro esto es un corto, entonces la corriente no va a fluir por el SCR, sino que toda la corriente va a fluir por el corto. Entonces esto se va a apagar. Y sí, ya con eso no voy a haber apagado el motor, pero ya puedo aplicar el método de apagado del motor que ustedes, por ejemplo, los que ustedes vieron en principios, donde se apaga el motor de cierta manera para que no se dañe. En cambio, si solo le quito la corriente de golpe, hay motores que se dañan, por poner el caso con un motor, ¿no? Entonces ya con esto tengo corriente, si apago el motor, genial, abro el interruptor y puedo volver a mandar un disparo y el motor se va a volver a encender porque tengo corriente, y así sucesivamente. En cambio en este caso tengo que tener muchísimo cuidado. Hay componentes que no son tan delicados y yo puedo apagarlos de golpe, pero no es lo ideal para la mayoría de componentes. Entonces el que siempre es mejor es el que llamamos conmutación forzada, este de acá. Otra manera de apagarlo, ustedes igual pueden revisar esta parte, esta lectura después. Básicamente la idea es que el transistor se aplique un transistor.
ese transistor recibe de otro lado, puede ser un oscilador perfectamente, una señal pulsante o un solo pulso. Cuando yo le mando un pulso en alto, ese pulso en alto al final se transforma en una corriente en base. Esa corriente en base puede saturar el transistor convirtiéndolo en un corto. Recuerden que cuando el transistor está saturado es un corto, entonces se convierte en un corto por acá y al final de cuentas tenemos la corriente fluyendo solo por este punto y se apaga. La fuente es para asegurar que la corriente solo va a fluir en este sentido, porque recuerden que la corriente sale por el positivo de la fuente, pero esta fuente no está haciendo nada hasta que este transistor se encienda. Y aquí ven que tengo la carga. Es exactamente la misma idea que el motor. Aquí solo le llamamos carga en general y está puesta después del SCR, pero básicamente es la misma idea. De hecho, para la mayoría de componentes se puede poner antes o después y no hace diferencia. La curva de un SCR, que lo vamos a repasar un poco después en la próxima clase, pero la curva de un SCR entonces es un poco extraña, pero lo que me interesa es esta parte primero. Tenemos un comportamiento como esto. Tenemos un valor de pico. Ese valor de pico es el voltaje de conducción indirecta. Aquí básicamente lo que decimos es que el voltaje comienza a aumentar hasta que yo le mandé, hasta que la corriente es suficiente. Esa corriente se le llama corriente de mantenimiento, que es la I sub H, que es la corriente de barrera. Es decir, es el valor de corriente que yo tengo que lograr para que el SCR se active. Es la corriente que tiene que pasar por el ánodo, eso es muy importante. Entonces, si la corriente del ánodo es mayor a la corriente del mantenimiento, el SCR enciende. Pero típicamente, para lograr eso, yo no me espero hasta que la corriente sea suficientemente alta, sino que le mando, y por eso tenemos pequeñas curvas acá, como esta otra, que si ven relesa y todo, son corrientes de la compuerta. Vienen varios números, eso lo que quiere decir es que yo puedo mandar la corriente de la compuerta en cualquier instante. Vean que no importa en qué punto esté el voltaje, no importa qué tan alto sea el voltaje. Cuando yo mando la compuerta, si ven acá, me parece que hay, si ven acá, salta, la curva salta de donde esté a este punto, porque en este punto ya la corriente del ánodo comienza a fluir, y comienza a fluir súbitamente. Ven que, bueno, no es una línea vertical directamente, pero sí comienza a crecer bastante alto y bastante rápido, porque toda la corriente del ánodo va a comenzar a fluir. Esa es la idea principalmente de este componente. Ok, luego el otro punto es que, como es un diodo, al final de cuentas sí tiene una región inversa, pero esto no se trabaja en la región de Zener. O sea, él no trabaja en región de Zener, él no es un Zener. Al final de cuentas, a lo que quiero llegar es que en la región de inversa él va a comportarse como un diodo normal, es decir, va a estar abierto. Si yo le aplico voltaje en esta polarización, él va a ser un abierto. Acá hay una pequeña animación del SCR, esa los invito a revisarla. Básicamente la idea es que aquí tenemos un pequeño, varios interruptores para que jueguen y vean cómo enciende el SCR en ciertos casos, dependiendo de cómo estén los interruptores. Entonces aquí tengo el interruptor 1 y el interruptor 2. Cuando vean la animación, porfa, jueguen con la animación para que puedan ver cómo funciona el SCR, y que no importa cuántas veces yo cierre el SC1, si ya lo cerré una vez, él memoriza el disparo y no le va a hacer ninguna diferencia. Pueden también hacer la modificación de agregarle otro interruptor acá y cerrarlo para que vean cómo se apaga, y eso sería bastante bueno. Entonces nada, con esto quedamos aquí en este video de esta clase. La próxima semana tenemos la continuación de esta unidad 5, que es la última unidad de electrónica analógica. Luego de esto vamos a comenzar con la parte que va ligada más al control, que es la electrónica digital. Recuerden que cualquier cosa me pueden estar escribiendo para cualquier consulta de este o de cualquiera de los otros temas.